Bien, daremos inicio al tema del día de hoy. Bueno, muy buenas noches para las personas que se van conectando en este momento. Bienvenidos. Con ustedes, Camilo y Melissa, vamos a desarrollar este tema que es muy valioso, al igual que muchos de los temas que estamos tratando, pero este tema tiene una claridad para que podamos descubrir verdaderamente qué es lo que es despertar. Mucho se habla de despertar la conciencia, que despertemos conciencia y demás, pero aquí vamos a ver muy franca y muy directamente en esta humanidad cuál es el método para despertar esa conciencia y que esa conciencia está dividida en las dos partes que decíamos son las dos conciencias, la objetiva y la subjetiva. Hace parte de esta serie de temas y pistas denominados fase A para el conocernos a sí mismos plena y profundamente. Bien, entonces, ¿cuáles son esas dos conciencias? Desde el primer tema, y bueno, siempre en el que esté en conocimiento universal, en este conocimiento universal, perdón, estábamos definiendo que hay dos partes en las cuales está dividida la conciencia. La conciencia llega y tiene un 97% atrapable, y en ese 97% atrapable vamos a denominarla que esa es una subconsciencia. Ese 97% en este punto en la humanidad, la mayoría está contaminadito con todos nuestros defectos, con todo nuestro ego, ¿sí? Y tenemos nuestro 3% de conciencia libre, que ese es nuestro ser, esa es nuestra chispa divina, eso es lo superior en nosotros, ahí están esas fuerzas superiores y es la que nos impulsa a hacer un trabajo interior. Bien, pero entonces ahorita vamos a mirar bien cómo están esas dos. ¿Qué tenemos que entender? Que la conciencia que empezó a atraparse y a embutirse dentro de los defectos, ese 97%, nosotros pues tenemos que ir a hacer un proceso de liberación. Ese 97% literalmente está atrapado en toda esa contaminación, en lo que denominamos el ego. El ego son todas esas partes de defectos, de yoes, es el mí mismo. Sí, es esa parte en la cual nosotros, pues, están nuestros sufrimientos, están todos nuestros recuerdos, está, bueno, cada una de las cosas que denominamos que es el ego y lo denominamos muy bien y lo definimos en el tema número 15. ¿M? Obviamente, vamos a ver que esa esencia, esa conciencia que está dentro de cada defecto, está condicionada según el defecto. Lo desenvolvíamos en el tema pasado y decíamos, nos quita la realidad, no nos deja ver la verdad de las cosas. Todo el tiempo está sesgando nuestra percepción de las cosas. Muy directamente lo decíamos en el tema anterior, la lujuria, por ejemplo. La lujuria entonces solamente puede estar viendo a través del morbo, a través de los conceptos de belleza, a través de toda la lascivia, toda la imaginación sexual, bueno, cada una de las cosas que están contaminando ahí, la percepción, la imaginación, el sentir, el pensar, todo. ¿M? O sea que también es la percepción y la traducción de todo eso en nosotros. Asimismo, entonces también puede ser la ira, asimismo pueden hacer otras cositas. Y tenemos una inconsciencia tal que ni siquiera nos conocemos a sí mismos en el por qué nos gustan determinadas cosas. Sí, es muy curioso que uno no sepa definitivamente el resorte secreto de por qué me gusta esto, de por qué tal cosa, de por qué tal otra. Es más, más adelante tal vez lo expondré un poquito mejor. Mientras tanto les diré que la música es un ejemplo claro de que nuestra psicología se mueve de diferentes formas y nosotros deberíamos descubrir por qué me gusta determinado género, por qué me gusta determinado tema, determinada canción. ¿M? Ah, no, es que me gusta el ritmo, no, es que me gusta lo que dice, pero no porque tal cosa, sino no, es que es agradable, sí se más. Ah, bueno, pero ¿cuál es el trasfondo psicológico que está ahí en cada una de las cosas? Entonces, por eso decimos, esa subconsciencia, ese 97% que está atrapado, está condicionado y todo el tiempo está sesgando todo lo que estamos nosotros pues, percibiendo y traduciendo. ¿M? Mientras no eliminemos uno a uno esos defectos que hacen parte del 97% de conciencia atrapada, no vamos a exponenciar el porcentaje de conciencia libre, sino vamos a rescatar de ese porcentaje pues el amor, la sabiduría, bueno, todo lo real que hay ahí. ¿M?
Tenemos que revolucionar ese 97%, emancipar, liberar esa esencia, esa conciencia. Si nosotros no eliminamos al defecto, sería imposible rescatar esa conciencia, nada que hacer, porque el defecto va a vivir a través de esa conciencia que tiene atrapada. O sea, la vida de cada uno de nuestros defectos es esa conciencia que el defecto tiene ahí en su interior. Si él está viviendo a través de eso. Entonces, si no eliminamos el defecto, si no lo desintegramos, lo acabamos completamente, no se libera la conciencia. Entonces aquí vamos a ver eso se denominaba algo directamente proporcional, ¿no? A mayor cantidad de yoes desintegrados, mayor autoconciencia, mayor despertar, ¿sí? Si nosotros no eliminamos cada uno de esos defectos, pues nada que hacer, menor conciencia y menor capacidad bueno, de emanciparla y demás. Entonces aquí vamos a definir algo. Y es que mucho se habla, como decía al principio, del despertar de la conciencia, ¿sí? Y muchas escuelas y mucho conocimiento en libros o lo que ustedes quieran encontrar, hablan del despertar de la conciencia. Pero aquí vamos a ver y de una vez vamos a definir que el despertar de la conciencia en un sentido real solamente va a ser posible disolviendo al yo psicológico, a los defectos, muriendo en sí mismos y eso no es algo que, ay, no, es que antes yo era mejor, yo no estaba tan inconsciente, o no, eso seguro de aquí a tantos años yo voy a tener mayor conciencia despierta. A ver, hagamos cuentas, si despierto tal porcentaje cada mes. No, no, eso es aquí y ahora. Aquí y ahora es que nosotros vamos a hacer el trabajo para despertar y emancipar verdaderamente nuestra conciencia. Entonces aquí es donde nosotros vamos a darnos cuenta que esa conciencia, Dios dentro de nosotros mismos, ese 97% que tenemos que rescatar, mientras esté embutida en nuestros defectos psicológicos, va a estar condicionada a los conceptos, preceptos, a todas las ideas fijas que tengan nuestros yoes. La conciencia en sí misma es libre. Nosotros podemos tener esa libertad plena cuando desintegremos nuestros defectos psicológicos. Muchas veces pensamos que la verdadera libertad es poder llegar a la hora que queremos, hacer lo que queramos, degenerarnos. A eso le llamamos libertad. Los chicos quieren ya llegar a la mayoría de edad, pero para todos estos procesos, ahí nos damos cuenta de que la verdadera libertad sería cuando la conciencia pueda manifestarse por sí misma. Mientras esté atrapada en nuestros defectos, va a estar condicionada en cada una de las formas equivocadas de ser de nosotros mismos. Entonces, mientras esa esencia esté embutida en los yoes, errores, defectos, en todas esas formas equivocadas que nosotros cargamos en nuestro mundo interior, se va a encontrar dormida y en estado subconsciente. Veamos que mucho se habla del subconsciente. Hay personas que dicen, no, este tipo de música o esta película o este mensaje tiene cosas subliminares, cosas para el subconsciente o escuches esto para el subconsciente, pero ¿cuál es toda esa subconsciencia? Esa subconsciencia, esa conciencia subjetiva es todo ese 97% de defectos de nosotros. Entonces, mientras no tengamos desarrollado ese sentido de la autoobservación, ¿quiénes son los que están filtrando las diferentes cosas? Nuestros defectos psicológicos. Vemos una escena de lujuria, vemos una escena de codicia, de pereza, de ira. ¿Y qué dice el defecto? Por ejemplo, cuando ve al iracundo, no, es que así es que uno se hace respetar, es que uno tiene que ser muy bravo para que no se la monten a uno. Eso es un condicionamiento de nuestros defectos psicológicos. Así pasa con la lujuria. A raíz de las formas equivocadas del adulterio, pensamos que todo eso es amor, pero realmente es un concepto que tiene la lujuria para poderse manifestar. Es urgente transformar ese subconsciente en consciente y esto solamente se va a poder hacer aniquilando el defecto psicológico. No hay otro método, por eso acá se llama la técnica para aprender a morir en sí mismos, a cambiar, a transformarnos. Lo veíamos en cómo poder eliminar esos detalles, el ego, empezando a morir en todas esas formas equivocadas de ser de nosotros mismos. Entonces no es posible despertar sin haber muerto previamente. La muerte tiene muchísimo misterio. Aquí estamos hablando de esa muerte psicológica, estamos hablando de ese cambio y de esa transformación radical que cada uno de nosotros debe hacer personal individualmente. Hay muchas personas que caen en el error de pensar que primero se despierta conciencia para ahí sí
ponerse a morir o ponerse a hacer un cambio. Y eso es lo que veíamos ayer. Por eso es muy importante trabajar nuestros conceptos, todo ese intelectualismo, porque tal vez podemos entender hasta un punto que la ira es mala, que la lujuria es mala, que la fornicación es mala, pero si nosotros no tenemos la comprensión de cada uno de esos defectos, sencillamente se vuelve una creencia. Entonces, ¿qué hace el intelectual? Se dedica a aparentar a través de sus procesos de fanatismo, de mitomanía, que son dos procesos de enfermedad de la mente, considera que es mejor aparentar, sentirnos buenos, sentirnos santos, y esto es lo que hace que marchemos por un camino del error y de la ignorancia, porque no hay una comprensión de nosotros. Esa comprensión va a llegar cuando aprendemos a eliminar un defecto. ¿Qué tiene atrapado un defecto? Conciencia. Y esa conciencia es luz, que se traduce en sabiduría, y es también el fuego, que se traduce en amor. Entonces, cuando aprendemos a eliminar el detallito, el defecto, lo que estemos trabajando de nuestro mundo interior, vamos a rescatar esa conciencia que es esa sabiduría y ese amor que está atrapado en los defectos psicológicos. Igual también hay algo curioso y es que algunas personas llegan y tal vez comprenden, bueno, entienden algo acerca de la vida, quieren empezar a buscar la verdad de muchas de las cosas, quieren de pronto hasta conocerse a sí mismos, tuvieron un shock en la vida y demás, y estas personas en un momento dicen, no, es que ya desperté mi conciencia y no, ahora sí sé, ahora tal cosa, ahora tal otra, bueno, pues entonces diremos muy directamente, de la noche a la mañana no es que vayamos a despertar plenamente, ¿sí? Simplemente entonces se activó algo de la conciencia que nos va a impulsar a hacer, pues, bueno, y si llegamos a un conocimiento que tiene las bases para la pureza y desarrollar un serio trabajo interior, pues bueno, sería muy bueno. Entonces ahí es donde vamos a decir, las personas van a empezar a desarrollar un proceso de despertar, pero de un día a otro no se puede realizar ese proceso completo. Claro que sí. Entonces, a nosotros lo que nos va a hacer vibrar diferente es poder despertar la conciencia. No hay otra forma, no hay otro método, podemos buscarle por donde queramos, pero si no aprendemos a morir en sí mismos, no vamos a lograr esa transformación. Miremos lo que pasa con los niños recién nacidos. Ellos gozan de una plena autoconciencia y se encuentran totalmente despiertos. Dentro del pequeño, dentro del bebé recién nacido, se encuentra reincorporada esa esencia y eso le da a la criatura esa belleza. Aquí nosotros vamos a poder entender que la belleza está es en las virtudes que cada ser humano tenga. La belleza no está en las formas equivocadas de la lujuria, sino en las virtudes, en los valores, en la fortaleza, en las fuerzas que tiene una persona, en el poder interno que tiene cada uno de nosotros cuando deja expresar la conciencia o al ser. No queremos decir con esto entonces que el niño tenga la esencia, ya mejor dicho, al total, el 100% despierto, no, pero el 3% que es esa conciencia objetiva, sí está, no está enfrascado en los defectos, es decir, que está libre, digamos, de alguna forma, está despierto. Ese 3% de conciencia es entonces lo que le viene a dar a ese niño esa belleza y pues podemos decir que ese porcentaje de esencia libre reincorporado entre el organismo de los niños recién nacidos le da esa lucidez. Nosotros los adultos ignoramos muchas cosas de los procesos hasta del nacimiento, de nuestro cuerpo físico, de lo que es el mundo interno de cada uno de nosotros. Ahora imaginémonos cómo vamos a ignorar también los procesos del nacimiento y de todas estas cosas. El recién nacido puede ver muchas cosas que nosotros como adultos ni siquiera nos imaginamos. Pero ¿qué sucede? Entonces papá, mamá piensan que la criatura es inconsciente, que está equivocándose en muchas cosas, lo ven como con lástima, no, véalo ahí indefenso, sí, todo esto es verdad. Pero el recién nacido ve al adulto tal cual es la realidad, lo ve inconsciente, nos ve crueles, perversos, equivocados, ignorantes. Uno se puede dar cuenta que un niño recién nacido o estos niños de 1 año, 2 años, ellos saben sentir a veces hasta el mal, no confían fácilmente. Eso es lo que pasa porque la esencia está despierta, ese 3% de conciencia está despierto, no está dormido como en todos nosotros. ¿Qué sucede? Los yoes del recién nacido, esos defectos psicológicos, esa maletica de defectos que viene con nosotros de existencia en existencia, empiezan a merodear, a dar vueltas alrededor de la cuna, quisieran meterse en ese nuevo cuerpo físico, en ese recién nacido,
pero como este aún todavía no ha fabricado la personalidad es el vehículo energético a través del cual los defectos se manifiestan, entonces todo intento de estos defectos es imposible, no se pueden meter hasta que éste empiece a fabricar esa personalidad que le va a permitir ya año tras año, mes tras mes, ir dejando manifestar a sus defectos psicológicos. A veces los niños lloran, se espantan al ver fantasmas o yoes, se acercan a su cama, entonces la mamá piensa, no, el niño debe tener frío, debe tener hambre, debe tener sueño, esos son gases, y muchas veces los niños están bien, están limpios, han dormido bien, no tienen hambre, no tienen calor, nada de eso, pero aún así él grita, llora, porque él sí puede percibir esa maletica, digamos, esos yoes psicológicos que están esperando a que él cree esa personalidad, a que se duerma más la conciencia para que ellos empiecen a manifestar. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, los niños chiquitos, ellos hacen sus pataletas, hacen sus cosas, pero les falta esa personalidad para que el defecto se pueda expresar con más realidad, decir groserías, hablar violentamente. Es absurdo que a veces los papás hasta le celebran al niño que ya a medio hablar dice groserías bien fuertes. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es alimentar cada vez más los defectos psicológicos de este individuo. A medida que la nueva personalidad se va formando, los yoes que vienen de existencias anteriores van empezando a penetrar poco a poco. Entonces el niño empieza a fabricar su personalidad de los 0 a los 7 años. Ya a los 7 años en adelante, esta se va a robustecer. Si nosotros teníamos un yo peleón y este entró a la edad de los 7 años, 8 años, a esa edad es que va a empezar a entrar y a desarrollarse y a manifestarse y de acuerdo a la imitación de su hogar, de su familia, él va a empezar a manifestar su ira. Pero no quiere decir que es que el papá o la mamá o el hermano le prendió el defecto, no, él ya lo tenía, solo que lo está expresando como ve, porque la personalidad imita muchas cosas. Más adelante, entonces, el chico adolescente ya empezará a caer en procesos de degeneración, a probar el alcohol, con el cigarrillo, los procesos de masturbación, digamos como esas ganas de entrar al sexo, esa curiosidad, ahí van a empezar a desarrollarse muchos defectos que en la existencia pasada, a esa misma edad, ya creada la personalidad, empezó a manifestar. Acá nosotros nos vamos dando cuenta que cuando ya la mayoría de los yoes o de los defectos se ha reincorporado, entonces aparecemos en el mundo con esa verdadera fealdad interior que nos caracteriza. Entonces andamos sonámbulos por todas partes, siempre inconscientes, siempre perversos, en fin. Bien, igual es así. Entonces, Meli siempre comenta algo en este tema y bueno, es algo muy real, ¿no? En un momento uno conoció tal vez, o bueno, a uno mismo hace una retrospección de la vida de uno y cuando uno era niño, digamos ciertas cosas como de inocencia, como de percibir la vida diferente, como sin tanta contaminación, como en un punto nosotros estábamos experimentando y queriendo experimentar el amor, queriendo experimentar lo superior, sí, pero ya con la contaminación del desarrollo de la personalidad y todo, empezamos a decir, no, venga, esto me gusta, entonces esto me genera placer, entonces por aquí me meto. No, esto no me genera placer, entonces esto no me gusta. A ver, entonces muchas de esas cosas nos hacen contaminarnos y en un punto hemos perdido verdaderamente esas expresiones de la conciencia que tal vez en otra hora, en otro momento, pues las teníamos, ¿sí? Es cuando entonces, no, y tan bonito que era ese niño y vea ese chino Se como se volvió malo. volvió de terrible, mire esto, no, ese chino tan juicioso, tan sí sé cuándo, tan sí sé más, y véalo, ahora eso es tremendo, o bueno, la niña, si no, esa niña como era de tierna, como era de esto, y mire cómo se volvió de grosera, de antipática, mire tan vanidosa, bueno, igual, o sea, la cosa no es juzgar a nadie, sino que nosotros pudiéramos hacer también eso en nosotros. Uno mismo se da cuenta y uno dice, uy, no, definitivamente ese desarrollo de la personalidad me llevó a dejar manifestar ciertos defectos y a unos conceptos horrorosos del ego a la final. Entonces, aún así, nosotros vamos a definir, y lo estábamos definiendo desde el tema número 2, que hay tres cosas que cuando nosotros morimos, pues también nos acompañan en el sepulcro, ¿sí? El cuerpo físico es un vestido,
es un vehículo para esta manifestación aquí en esta dimensión, percibe todo a través de los sentidos y demás, pero el cuerpo físico tiene un tiempo y ese tiempo entonces nacemos y vamos a morir y cuando morimos entonces ese cuerpo físico se empieza a descomponer. ¿Qué le estaba dando esa vitalidad a cada una de las células? Pues el fondo vital o el principio de cuerpo vital que nosotros tenemos. Ese cuerpo vital, al igual, al mismo tiempo que el cuerpo físico, se empieza a desintegrar. Ese cuerpo vital se empieza al mismo tiempo el cuerpo físico a desintegrar, bueno, a volverse, a descomponerse, perdón, gracias, a descomponerse y que también nos acompaña en el sepulcro. Nosotros desarrollamos la personalidad de los 0 a los 7 años, ese vehículo energético que es el cual está dándole la entrada a todos los defectos para que manipulen esta máquina humana y bueno, manipulen los centros de la máquina y demás. Entonces, esa personalidad también nos acompaña en el sepulcro. Esa personalidad cual fantasma se queda ahí, bueno, rondando donde vivía, rondando el cementerio, si se alegra cuando entonces los familiares la recuerdan, hacen reuniones y hablan de la persona y demás, pero es la personalidad, no es lo real de esa persona. Lo real de esa persona pues vendría siendo ese 97% atrapado y ese 3%, ¿sí? Porque la esencia, el 100% es más real todavía que esas tres partes que en cada existencia se están cambiando y bueno, se están transformando. Aún así, esa personalidad, cual fantasma, dura tiempo, ¿sí? Puede durar 1 o 2 meses en desconectarse de muchas de las cosas y aún así hay personalidades que se siguen alimentando de la energía de los familiares y de recordarlos y bueno y demás. Y hay personalidades que pues van a durar hasta 100 años, 200 años, dependiendo, ¿sí? Pero aún así, hay un orden y en la naturaleza eso se va a ir disolviendo, se va a ir disolviendo hasta convertirse en polvareda cósmica. Esa energía igual también se va a disolver. Entonces es cuando ya definitivamente ya no aparece ni ese fantasma. Bien, pero veamos entonces, eso que no, que, o sea, que la persona, sí, eso que muere, eso que no muere, perdón, cuando la persona fallece, es esa maletica de defectos. Esa maleta de defectos que son toda esa contaminación, todos esos agregados psicológicos, esos verdaderos diablos que tenemos adentro, em, que atraparon nuestra parte de conciencia y viven a través de esa conciencia atrapada, ellos no se van a morir con la muerte del cuerpo físico y bueno, con este proceso de la muerte. Ya lo decíamos desde el tema número 2. Esa es una maletica de efectos que nos va a acompañar de existencia en existencia a menos de que hagamos un trabajo interior psicológico y con ayuda de la comprensión, de la autoobservación, de la muerte psicológica, la Madre Divina vaya ayudándonos a liberar esa conciencia, ¿sí? Entonces veamos, eso que continúa más allá del sepulcro es el ego, ese montón de diablos dentro de los cuales se encuentra nuestra conciencia, ¿sí? Que a su tiempo, a su hora va a retornar y en el desarrollo de la personalidad ellos van saliendo y van metiéndosele al niño, van expresándose, van alimentándose más. Entonces por eso es que se dice, y Meli lo dice también acá, es cuerpo nuevo para psiquis vieja, ¿sí? Resulta lamentable al fabricarse la personalidad pues van recorporándose también los yoes y va otra vez saliendo toda esa contaminación y bueno, estamos en el camino de la degeneración, entonces bueno, lo anterior nos permite observar que debemos hacer dos trabajos, y son dos trabajos, entre comillas diremos, son diferentes, para hacer ese proceso de liberar, de despertar la conciencia. Entonces vamos a mirar primero cómo despertamos el 3%, ¿m? Porque todos tenemos esas tres partes del cuerpo físico, el alma, la psiquis y el espíritu, ¿no? Esas tres partes. Pero hay, vamos a decirlo, las personas cuando no están, digamos, metidas en un trabajo espiritual, no tienen ni siquiera un anhelo espiritual así fuerte, pues ese 3% está dormido también, ¿sí? Está libre, ese no se atrapa, pero puede adormilarse, puede dormirse. Es cuando entonces la persona es muy inconsciente, muy materialista, bueno, no le interesa nada de la espiritualidad y demás. Veamos entonces cómo despertamos ese 3% que aún nosotros teniendo nuestro anhelo espiritual también se puede estar durmiendo.
Esa parte es nuestro 3%, es nuestro ser, ¿sí? Y para despertar vamos a ver que tenemos que hacer los tres factores de la revolución de la conciencia. Son estos tres trabajos para esta humanidad en la cual estamos inmersos. ¿M? ¿Cuáles son esos tres factores? Ya lo decíamos. Uno de los factores, entonces, es la muerte psicológica, el otro es el nacimiento espiritual y el otro es el sacrificio por la humanidad. Cuando nosotros vamos ejercitando en el trabajo de estos tres factores y vamos cambiando nuestro objetivo de vida, ¿sí? Vamos cambiando nuestros propósitos y nuestro día a día a dejar de alimentar todo el ego y a volcarnos hacia los procesos de la conciencia, es cuando decimos vamos a transferir ese centro de gravedad que es en la cual pues nos estamos moviendo con todo el ego, vamos a transferírselo a la conciencia, ¿sí? Vamos a quitárselo también a esa parte de la personalidad. ¿M? Pero para ejercitarnos en estos tres factores hay que salir de esa fascinación en la que nos encuentra, la que nos encontramos y en la que toda la humanidad, por todos esos, dijéramos, distracciones de placer y de tecnología y demás, pues nos mantiene hipnotizados. ¿M? Entonces ahí sí valdría la observación de esas personas que salen de la fascinación en un momento y dicen desperté. Bueno, no, simplemente se está saliendo de esa fascinación. Y eso es algo bueno, ese es un primer paso, está muy bien. Ahí es cuando uno llega y dice, venga, ¿para qué es la vida? ¿Dónde está la verdad? Vamos a mirar y bueno, ahí la persona puede llegar a los tres factores y empezar a hacer gradualmente el esfuerzo por volcarse a un trabajo serio interior. Ese es el primer trabajo. Es decir, que ese primer trabajo debemos empezar a hacerlo todos para despertar el 3% de conciencia, la muerte, el nacimiento y el sacrificio por la humanidad. Veamos ahora el segundo trabajo que debemos hacer para despertar el 97% de subconsciencia, que es todo nuestro ego, son todos nuestros defectos. Este implica aprender a morir en sí mismos siguiendo estos pasos que todos debemos tener muy en cuenta y comprenderlos cada vez más. Lo primero es la autoobservación. La autoobservación ya lo hemos visto que es un sentido que todos nosotros tenemos atrofiado, pero en el momento en que empezamos a diariamente, de aquí en el instante, de aquí ahora, a empezar a ver nuestro mundo interior, a darnos cuenta de lo egoístas, envidiosos, perezosos, codiciosos, lujuriosos que somos, todos esos detallitos, vamos a darnos cuenta de la necesidad y la urgencia que es empezar a ver, a conocernos, a identificarnos. Todos esos defectos es necesario. Eso es como cuando hay un ladrón cerca donde nosotros vivimos o donde nosotros trabajamos y uno dice, bueno, hay un ladrón, necesitamos empezar a observarlo para mirar cómo se mueve. Pero ¿qué hacemos nosotros con esos ladrones internos? Les dejamos toda la puerta abierta para que ellos entren, hagan con nuestra energía lo que quieran. Y ahí es cuando uno dice, uy, no, vea este cómo salió, vea la ira, vea la pereza, vea la codicia. Todos esos ladrones, todos nuestros defectos nos roban energía. Después de aprender a identificar esos detallitos que queremos empezar a trabajar, que queremos empezar a erradicar para transformarnos a nosotros mismos seriamente, vamos a empezar a hacer un enjuiciamiento. Este enjuiciamiento va a mirar que hacerle como una disección al defecto, hacerle como una clase de archivo, entender por qué el defecto quiere que yo haga esto, por qué me mortifica, por qué siempre me mantiene sometido pensando así o preocupándome de esta forma. Es decir, que debe ser juzgado hasta que nosotros podamos llegar a entenderlo, a comprenderlo plenamente mediante la técnica de la meditación reflexiva o la muerte reflexiva. Esto lo vamos a hacer. No lo vamos a lograr en un día, ya entender todos nuestros defectos, porque tenemos miles y miles de personitas dentro de nosotros mismos. Es decir, que el trabajo es de tiempo, es de paciencia, pero es de seguir dándole, no quedar ahí, observarnos y enjuiciar un día y pasan 3 meses y nos enfriamos. No, debemos siempre empezar a hacer eso. Esos estudios, esas diferentes comprensiones, esas reflexiones nos va a llevar a la comprensión y a poder eliminar el defecto. Cuando nuestra Madre Divina interior ve que ya el defecto ha sido comprendido, entonces ella va a poder, a través de la súplica que le hacemos,
va a poder eliminar ese yo. Es decir, que la muerte psicológica es lo que va a hacer que podamos transformar esa subconsciencia en conciencia verdadera, objetiva, y que podamos emanciparla y unificarla en ese 100% de conciencia. No hay otra forma y nadie puede hacer este trabajo por nosotros. Cada persona es un mundo diferente, por eso tenemos a nuestro ser, a nuestra conciencia, a nuestra Madre Divina. A veces nos enfrascamos porque no sabemos qué defecto debemos trabajar. Bueno, pues miremos nuestro entorno, miremos a ver qué es lo que está sucediendo. Hagamos como una retrospección de las diferentes cosas en el diario vivir. Podemos preguntarle a nuestra Madre Divina que nos muestre en un sueño qué defecto debemos trabajar para empezar a cogerlo con pinzas, empezar a trabajarlo, a comprenderlo cada vez más. Vamos a darnos cuenta que fruto de esa comprensión vamos a empezar a pasar las pruebas, porque van a venir pruebas. Si empezamos a trabajar el yo del adulterio, pues van a venir ciertos procesos donde nos van a probar si realmente queremos eliminar el defecto o no. Así va a suceder con la ira. Uno se mete a trabajar ira y va a empezar el gimnasio psicológico a manifestarse detallitos para que nosotros podamos identificar muchas cosas que no podíamos ver antes. Ahora que nos estamos descubriendo, uy, reaccioné así, bueno, esto me sirve para mirar entonces qué le faltó a ese trabajo que estaba haciendo, por qué me volví a identificar, por qué no pude pasar la prueba. En la medida en que podemos comprender todas estas cosas y ver en el gimnasio psicológico la oportunidad de cambiar ese material didáctico que debemos tener nosotros para poder transformarnos, entonces vamos a darle gracias a las diferentes cosas, escenas, eventos, personas que nos están enseñando algo diferente y que es el trabajo que nosotros debemos hacer para despertar esa conciencia. Entonces, esta es la conferencia. Es urgente transformar el subconsciente en consciente. Esto es algo que nosotros debemos hacer personal, nosotros mismos. Nadie nos va, digamos, a ayudar en este trabajo, sino nuestra propia madre. Claro está que se necesita la pareja para que esa energía liberada en el día podamos ir cristalizándola en los diferentes vehículos o en el nacimiento espiritual, pero este trabajo es para que empecemos a hacer un cambio verdadero y radical cada uno de nosotros. Así es, entonces ahí ya, o sea, la práctica de esta conferencia está muy bien definida, son los dos trabajos que vamos a desarrollar. Muy importante, inclusive, pues, quería comentarles acerca sí, es que es muy útil, acerca de el salir de la fascinación con las cosas. Miren que así sea de una forma un poquito superficial, el solo hecho de la persona empezar a ver este tipo de conferencias, por ejemplo, va a ayudarlo a tener como otro punto de vista y va a poder en un punto darse cuenta por sí mismo de que hay otras cosas que se están desconociendo, ¿sí? Entonces, miren cómo es de valioso inclusive el simplemente compartir este tipo de información para empezar a que la gente llegue y busque la verdad y luego ahí ya va a llegar la práctica de los tres factores para el primer trabajo. La conciencia entonces lo va a seguir animando y ya va entonces a necesitar profundizar con la muerte completa. Claro que sí. Entonces, para recibir el audio PDF, las inquietudes que ustedes tengan de esta charla o de las diferentes conferencias, con gusto los invitamos a que nos escriban el número que aparece ahí en pantalla. También tenemos el grupo donde pueden ingresar. Aquí estamos compartiendo los horarios, el material para que ustedes puedan reflexionarlo más adelante, puedan tenerlo en cuenta y puedan volverse cada vez más con su propia comprensión y empezar a hacer nuestro propio conocimiento, rescatar nuestra propia sabiduría. Así es, entonces los invitamos a que sigan las redes sociales. Estamos subiendo también a estas conferencias al canal de YouTube Conocimiento de sí mismo, Fusagasugá y alrededores. Recordarles, está aquí en la página de Facebook, estamos compartiendo algunas profundizaciones los días miércoles y los jueves los invitamos también a que participen de las propuestas prácticas. Adicional a esto, también los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube Madre de toda esta labor virtual que se llama autorrealización y a la página de Facebook Madre de toda esta labor virtual que se llama autorrealización del ser. Listo, ahí van a encontrar las conferencias en resumen, digamos en audiolibro, pero leídas en voz humana para que puedan echarles un vistazo también.
Los invitamos el próximo fin de semana a la conferencia número 31 es Criaturas Mecánicas. Aquí vamos a poder hacer un ejercicio muy interesante para cambiar esa mecanicidad, no solamente interna de cada uno de nuestros defectos, de cómo se manifiesta la ira, la pereza, la codicia, sino que también externamente vamos a darnos cuenta lo máquinas, los muñecos que somos de nuestros propios defectos y cómo nos hemos convertido poco a poco en robots donde ponemos ese piloto automático y la vida se nos pasa el día, el mes, el año, siempre repitiendo lo mismo, los mismos errores y las mismas escenas. Sí, siendo totalmente rutinarios. Así es. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a ver qué inquietudes tienen.